Está guapo el sitio, ¿eh? Esta mañana salimos de Zagora con el pensamiento de hacer 60 o 70 kilómetros y mañana hacer otros 60 o 70 hasta llegar a la ciudad de Fumsgit. Al final el tiempo nos ha cogido perfecto, viento de cola, terreno llano y hemos llegado a Fumsgit a la hora de comer básicamente. Hoy hemos hecho 130 y pico kilómetros. Al salir de Zagora nosotros esperábamos desierto, arena, roca, pero nada más lejos de la realidad. Al final ha sido como una sabana, había un montón de arbolitos y nos hemos encontrado con un montón de camellos, ha estado guapísimo el día. Como no teníamos pensamiento de llegar a Fumsgit, por el camino almorzamos algo y la verdad es que mientras nos íbamos en bicicleta el día estaba más regulado porque había un viaje de viento y levantaba un montón de arena. Esto es ya desierto, pero claro, luego en la bicicleta no se notaba porque el viento venía de atrás y al final el viento aparente era cero básicamente. Y es que hemos ido de rápido, hemos ido a 30, 40, 50 kilómetros por hora. Luego cuando estábamos ya acercándonos a Fumsgit había bastantes palmeritas porque por allí había un río y en la vera de los ríos por aquí parece que siempre hay mucha vegetación y sobre todo palmeras. Almorzamos, luego nos tomamos un yogurcito con un dulcecito y hemos seguido un rato, 10 o 15 kilómetros de Fumsgit y esto sigue siendo el mismo paisaje, sabana. Llevábamos ya una semana por ahí que no veíamos ninguna nube, así que esto lo echábamos de menos ya, está bonita las nubes de vez en cuando. Y aquí no estamos muy lejos de la carretera, nos hemos metido un poquito para el terreno y vamos a poner la tienda Campañé, Zain ya está preparando las cosas y ya voy a ir yo a echarle una mano. Hoy vamos a dormir de lujo. Creo que os voy a dejar disfrutando de la puesta de sol que tiene pinta de que va a estar bonita hoy. Hasta mañana. Buenas tardes. Son las 4:20, acaba de sonar el adán, que es la llamada para que los musulmanes recen, y estamos tomando un cafelito. Teníamos la idea de levantarnos temprano, pero es que al final da igual a la hora que nos levantemos, que siempre salimos cuando ya el sol está harto. Y nos levantamos a las 7, queremos levantarnos a las 6, lo que pasa es que nos despertamos y es oscuro y yo tengo una alarma después, pues cuando empieza a ver un poquito de luz, y es que al final hasta que no empieza a ver un poco de luz, que la temperatura ya no es tan fría, es que no nos podemos mover, no nos podemos salir del saco porque con el frío es imposible. Desayunamos un desayuno rico. Pero luego ya, nada más que el sol empezó a levantarse, empezó el viento a ponerse fuerte, y había un ventazo y levantaba una arena, que teníamos todo lleno de arena, y nos metía la arena fina por todos lados. Menos mal que ya luego, en la bici, como el viento nos cogía de cola, para nosotros no había viento en bicicleta. Las vistas de hoy han sido muy parecidas a las de ayer, pero llegamos a un sitio que se veía un cañón al lado, y digo, yo quiero ir al cañón, que parece que ahí tiene que haber vegetación, si hay un río, que normalmente aquí, aunque sea un río, es seco, el río es subterráneo, lo que sea. Pero llegamos y no veía qué pedazo río, ¿no? Zayn fue directa para el agua y dice, yo me meto, y al final me metí yo también. Encontrar un río en medio del desierto, la verdad es que no nos lo esperábamos. El agua era dulce, no era salada, pero a las orillas del río había bastante sal, que es que no es del todo dulce el agua, tiene un poquito de sal, aunque si pruebas el agua no se nota. Y luego seguimos y ya se empezaron a ver unas palmeras lejos, y eso es este pueblo en el que estamos ahora mismo, que es Tisint. Este sitio en el que hemos comido tiene un hotel y es bastante barato. Más o menos hemos decidido que vamos a seguir y vamos a acampar, que estamos un poco cansados y la verdad es que podríamos descansar aquí, pero tenemos ganas de acampar porque al final se duerme igual, más o menos, y ducha ahora mismo no nos hace falta porque nos bañamos en el río esta mañana. Queremos hacer un poquito de más kilómetros hoy. Seguiremos, acamparemos a ver si encontramos algún sitio y ya mañana unos pocos de más kilómetros. Estoy feliz de que se me rompiera el sombrero porque la verdad es que estoy muy contento con el pañuelo. Yo veo a todo el mundo yendo con el pañuelo en moto y eso, y van estupendamente. Con el sombrero se te levanta la visera y
y es un poco incómodo. Tengo que practicar porque me lo tengo que poner 2 o 3 veces al día y no es que no pase calor con el pañuelo, porque al final es un poco de sofoco al principio, empieza a sudar y ahora el pañuelo absorbe el sudor y ya luego cuando te da el vientecito está fresquito, fresquito, fresquito. Entonces yo supongo que será así como funciona, que al principio tiene calor y ya luego está perfecto. Y con la ropa lo mismo. Esta camisa es de lino y me va mejor que con una camiseta de lana merino. Y al principio sudo, pero ya luego cuando me da el vientecito se evapora el sudor y es como si no tuviera nada, está fresquito, fresquito. Seguimos pedaleando buscando un sitio para acampar y vimos un cañón precioso a nada, a 3 o 4 kilómetros del pueblecito donde estábamos y dijimos, hostia, para allá se puede ir, bajamos por un caminito y no veas, uno de los sitios más bonitos que hemos visto en nuestra vida y tener la oportunidad de acampar aquí es un privilegio, estamos en el paraíso ahora mismo. Buenos días, hoy es el día 40 de nuestro viaje, estamos desayunando, ya está amaneciendo y vamos a quitar la tienda de entrenar, nada más que terminemos de desayunar. Y por la mañana hace fresquito, ¿eh? Durante el día, al mediodía pasamos un poquito de calor que hace sobre los 30 grados, pero por la noche, vamos, la temperatura no llega a bajar a los 10 grados, siempre está entre los 10 y los 15, pero hace fresquito, la chaqueta hace falta ponérsela. Yo intento hacer los vídeos más bonitos que puedo, pero me da pena no poder grabar las cosas más bonitas. Y es que las cosas más bonitas para mí no se pueden grabar. La oscuridad de la noche, el cielo estrellado, el silencio. Y otra cosa que no puedo tampoco capturar en vídeo es las interacciones con las personas. Esas interacciones son una de las partes más bonitas también de este viaje. Creo que va a seguir siendo así porque no pienso ponerme la cámara en el pecho para hablar con la gente, la verdad. Vamos en dirección Tata y no sabemos si vamos a acampar o no, ¿no? Yo creo que sí. Creemos que vamos a acampar, pero ya veremos. Pues nada, que aproveche. Al final salimos a las 8:30 igual que todas las mañanas. La velocidad hoy ha sido más normalita, aunque hemos tenido rachas también de 30-40 kilómetros por hora, que siempre es bienvenido. Y el paisaje hoy al principio pues eran montañas y cañones, pero luego volvió a la sabana de hace un par de días. Hicimos 67 kilómetros y llegamos a la ciudad de Tata. En Tata comimos, bebimos, descansamos, tomamos un cafelito, mientras editaba un par de vídeos con wifi en la cafetería. Y ahora hemos seguido un poquito más y a los poquitos kilómetros encontramos un descampado ahí con montañita, tierra, sin edificar. Y es que aquí nada más que sale de la ciudad, aunque haya algunos edificios, pero hay un montón de zonas que son naturaleza, en plan que no son de nadie. Y está un montón de guay. En el norte no era así, en el norte salía de la ciudad y había cultivo entre ciudad y ciudad siempre, no había naturaleza pura y dura, que esto es para nosotros solo. Al principio a mí me gustaba buscar un hotel baratito para poder descansar, ducharnos, a lo mejor lavar ropa, que bueno, al final en algún momento lo tenemos que hacer, pero estoy un montón de contento de que estamos acampando porque la puesta de sol se ve mucho mejor acampando, te levantas antes con el amanecer, dormimos de lujo con las estrellas arriba nuestra. Y en España acampar es una mierda porque nada más que puedes en ciertos parques naturales, en ciertos puntos muy restringidos, pero aquí pues la verdad es que no sé la normativa. Le vamos preguntando a la gente y nos dice sí, sin problema, por ahí puedes acampar. Así que nosotros, pues mientras alguien trabaja, yo estoy aquí dando la charla. Y nada, me voy a poner a ayudarle a que si no cualquier día me va a matar, yo no sé cómo no me ha matado todavía. Acampar está un viaje guay, pero nosotros siempre
recogemos toda nuestra basura, no dejamos basura, intentamos generar la menor basura posible para poder llevar la menor basura posible también. Y también montamos la tienda al atardecer, ahora mismo, y la quitamos al amanecer, o sea, con luz muy poquito la tienda, solo en la oscuridad. Y nada, con estas vistas preciosas creo que os voy a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no, pues espero que el próximo os guste más. Hasta el próximo vídeo. Tú lo has puesto ya ahí, ¿no? ¿Ya está? ¡Qué máquina! Choca, qué buen trabajo hemos hecho. Digo, que rápido, que ligero ponerme la tienda, ¿no? ¿A qué sí? Thank you. Thank you.